Bien, aquí, no demorando más de 4 meses publicando un nuevo capítulo de una de mis historias, estoy de racha. Supongo que se debe a que realmente me está gustando escribir esta historia, por no mencionar que he sentido un gran apoyo a esta, espero que sea así porque pondré meta de likes. Bien, ahora, como pudieron ver en la parte de comunidad, estoy planeando escribir sobre alguna historia de Bloodborne con alguno de esos universos, Akame ga Kill Kimetsu no Yaiba. Para no hacerlo muy largo, tengo un capítulo escrito de cada historia, en algún momento lo subiré y dependiendo del apoyo de cada una le dedicaré su propia serie y la otra se quedará en un one shot. Por más que la idea de Akame ga Kill haya ganado, eso se deberá demostrar en el apoyo que reciba la historia. Como último dato, les recomiendo irme a seguirme en Wattpad, ya que sabiendo cómo de bipolar es YouTube, bien podría volver a perder este canal, además que siempre he dicho que Wattpad es el lugar donde principalmente publico mis historias, después de todo, mi formato es de una novela. En fin, no le daré muchas vueltas más. Ahora sí, hagamos eso que hacen los youtubers exitosos. 30 likes en menos de una semana, y traeré el siguiente capítulo de esta historia antes de diciembre, sin nada que añadir, disfruten de esta cosa. Descargo de derechos. No soy dueño de Black Souls ni de Danmachi, todo crédito a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia narrada en el vídeo así como las ideas plasmadas, esta historia tiene el único fin de entretener, si no es de tu agrado, te invito a buscar otro contenido que sea más afín a tus gustos. Sin mucho relleno que agregar, que comience esta cosa. Bienvenido al Hotel Poseidón. Es un gran honor tenerlo a usted como cliente aquí. Una marioneta de madera hablaba con entusiasmo mientras era sujetado por un pequeño hueco que se encontraba en su espalda por un hombre completamente cubierto por una capa. Justo enfrente, se encontraba un hombre alto que miraba con curiosidad al chico de madera mientras se acercaba a la recepción. Jeje. Aquí en el Hotel Poseidón solo atendemos a las parejas que se aman mucho, ¿me escuchas? El hombre miraba fijamente a la marioneta, manteniéndose en silencio en todo momento. Aquella marioneta, era espeluznante. Tenía una amplia sonrisa tallada en su rostro de madera, sus ojos parecían ser de vidrio, pues incluso aquel hombre podía verse en el reflejo, el cómo podían seguirlo le consternaba. Pero le perturbó en mayor medida que de alguna manera, aquella espeluznante sonrisa pareciese ampliarse a cada segundo. Él, había terminado ahí ¿por qué? Podía recordar vagamente algo sobre algún tipo de carta de invitación, pero eran difusos, desvaneciéndose como la niebla cada que trataba de forzar su mente, sacudió ligeramente su cabeza a ambos lados, antes de mirar hacia su lado izquierdo, mirando los pasillos con las respectivas habitaciones cada una. Le dedicó otra mirada a la marioneta, que seguía con su sonrisa tallada en la madera, esperando la respuesta del hombre. Ahora que lo pensaba, no estaría mal tomar un descanso, llevaba horas caminando por aquel lugar. Un tenue recuerdo sobre algún tipo de princesa y caminar por debajo del mar invadieron su cabeza, pero estuvo más concentrado en pensar con quién podría pasar la noche. No tuvo que pensarlo mucho cuando miró su lista de compañeras, cuando finalmente decidió con quién quería pasar la noche. Tan pronto hizo su elección, de alguna increíble manera, la sonrisa de la marioneta se amplió de manera espeluznante, mientras dejaba escapar pequeñas risitas. Tu habitación está al fondo, la penúltima puerta. La marioneta hablaba entrecortadamente, mientras pequeñas risitas salían de su boca, tratando de controlarlas. El hombre las tomó, dando vuelta hacia su lado izquierdo y comenzando a caminar. Antes de siquiera poder retirarse, la marioneta volvió a hablar. Por cierto, jeje, en el Hotel Poseidón tenemos una regla muy estricta, ¿me escuchas? Jeje. El hombre volteó su cabeza, mirando con una ceja levantada a la marioneta que continuaba tapando su boca, apenas logrando mitigar las risas. Jeje, ninguno de los dos podrá salir hasta que, jeje, hayan tenido sexo o, jeje, uno esté muerto, ¿me escuchas? Aquella marioneta no pudo seguir conteniendo sus risas, antes de comenzar a reír y moverse erráticamente. Cabe destacar, que el titiritero apenas se había movido nada, el hombre incluso dudó en lograr notar si su pecho se movía por las respiraciones. El hombre, simplemente atinó por asentir con la cabeza, dejando atrás a la marioneta maniática. Caminó por aquel pasillo, apreciando las decoraciones de buen gusto que había, el lugar en general, se podría describir como un barco naufragado y abandonado en el fondo del mar. Miró por una ventana, viendo cómo los peces nadaban alrededor del hotel, ajenos de lo que estuviese sucediendo dentro.
Cuando llegó a su puerta asignada, tomó el pomo de la puerta dándole un pequeño movimiento para dar paso a la habitación. Era una habitación simple, una única cama doble y un par de mesitas de noche a los lados con flores, parecían recién puestas, pero eso no es lo que se había llevado la atención del hombre. En la misma cama, se encontraba una hermosa mujer. Tenía un par de bellos ojos azul celestes, en los que cualquier hombre pudiese perderse en su mirada, perspicaz y aguda, pero al mismo tiempo coqueta y seductora. Su piel, tersa y fina demostrando lo mucho que se preocupa por cuidarse, era ligeramente bronceada, nada que la hiciese destacar en ello, y su cabello era pelirrojo, de un tono anaranjado llamativo, que no cualquiera dejaría escapar de la vista. La mujer regresó su mirada a la entrada donde se encontraba el hombre. Cuando sus miradas se conectaron, la mujer se sonrojó visiblemente mientras se cruzaba de brazos. ¡Jum! Maldito aprendiz, ¿y qué pretendes convocándome aquí? La mujer había comenzado a mirar a otro lado, aunque su tono era de queja, un pequeño atisbo de lujuria bien se pudo percibir. El mencionado cerró la puerta detrás suyo, al instante, escuchando el clic de la puerta que le daba inicio a su estancia en dicha habitación. De alguna manera, el hombre incluso pudo jurar que después de aquel clic, las risas de la marioneta fueron escuchadas desde la habitación cerrada. Caminó hasta ponerse delante de la mujer, que había dejado de mirar la pared para mirar al hombre delante suyo. Lo miró directamente a los ojos, antes de dejar escapar unas pequeñas risitas seguidas de un suspiro forzado, la sonrisa en su rostro delatando que realmente quería pasar la noche con el hombre delante suyo. Jun. Eres un aprendiz muy quisquilloso, pero ¿qué le voy a hacer? Soy tu maestra después de todo. La mujer se levantó de su lugar, tomando el casco de la armadura del sujeto, retirándolo con facilidad. Sus miradas se encontraron, el semblante de la mujer no la traicionó, pero su creciente rubor dijo más por ella que cualquier palabra que pudiese haber salido de su boca. El hombre no dudó cuando llevó sus manos hasta las mejillas de la mujer, comenzando unas suaves caricias llenas de dulzura, antes de acercar su rostro con el de la mujer, conectando sus labios en un tierno beso. La mujer tuvo que alzarse un poco para estar a la misma altura que el hombre, mientras ésta por su lado comenzaba a bajar sus manos por el pecho de su amante, llegando hasta su entrepierna. El suave roce de la mano de la mujer sobre su entrepierna lo hizo exaltarse, sintiendo como una tienda de campaña comenzaba a alzarse en sus pantalones. Los segundos pasaron, hasta que ambos finalmente se separaron, respirando y exhalando profundamente, recuperando el oxígeno que había abandonado sus cuerpos. Ambos se dedicaron una mirada de mutuo entendimiento, mientras la mujer miraba fijamente la entrepierna del hombre. Jean se había levantado temprano aquel día. Los molestos rayos del sol se filtraban por la ventana de su cuarto, golpeándola directamente en la cara, causándole una enorme molestia para su reposo. Gruñó, comenzando a frotarse los ojos, viéndose forzada a sentarse en la cama mientras miraba a los lados, antes de dejar escapar un enorme bostezo, mientras estiraba sus brazos. Sintió los huesos crujir de manera satisfactoria, mientras inspeccionaba su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda antes de recordar que estaba en su habitación, de la residencia de la familia Nodes. Dejó escapar un suspiro de alivio, mientras se sentaba al borde de la cama. Ya había pasado una semana desde que fue formalmente admitida en la familia Nodes, pero aún no podía terminar de creérselo. Siempre que pensase en ello, se formaría una gran sonrisa en su rostro. Habían llegado a la casa después de haber ido a la anfitriona de la fertilidad. Grimm estaba satisfecho con lo demostrado en un ambiente más controlado, donde ella pudiese ser evaluada de manera óptima. Node la recibió con una amplia sonrisa después de leer el reporte de Grimm, y fue entonces cuando recibió la noticia. Node tenía puestos sus anteojos mientras inspeccionaba la hoja con el reporte de Grimm, con una visible sonrisa. Cuando terminó, cerró sus ojos, exhalando un poco de aire mientras miraba a Jean. Bueno, veo que lograste sorprender a Grimm. La rubia asentía mientras miraba al suelo avergonzada, no podía evitar sentir un gran peso en su estómago. Node parecía satisfecha con los resultados, pero aún existía el miedo de que no fuese suficiente. La mujer conejo se levantó de su asiento, caminando hasta Jean que se encontraba mirando al suelo. Esta no pareció percatarse de que la diosa se pusiese al lado suyo, ya que se sobresaltó cuando Node puso una mano reconfortante en el hombro de la paladín. No debes preocuparte, puedo ver tu potencial, sin duda, una gran paladín como tú es más que bienvenida en mi familia.
Una gentil sonrisa se formó en el rostro de Node mientras que Jean por su lado, miraba con estrellitas en los ojos a la diosa, de no ser por el respeto que sentía por la divinidad, bien pudo saltar sobre ella para abrazarla. La diosa, no pudo evitar comenzar a reír ligeramente, mientras se tapaba la boca de forma educada. Bien, no hay que perder mucho tiempo, por favor Jean, retírate la armadura y la ropa, puedes acostarte boca abajo en aquel sofá, debo ir por la tinta. Al instante, Jean asintió, comenzando la labor, yendo pieza por pieza, retirándose únicamente la parte superior de su armadura. Estuvo a punto de retirarse la camisa de debajo cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba a punto de desnudarse enfrente de una diosa. Ella conocía el ritual, y el pacto que debía hacerse para pertenecer formalmente a una familia, pero, realmente la idea de que alguien más que ella viese su cuerpo desnudo le parecía, cuando menos algo indebida. Jean no se consideraba a sí misma una chica insegura, bueno, quizás un poco, pero ella nunca se había sentido cómoda con que otras personas, ya sean mujeres u hombres, la vieran desnuda. No sabía explicarlo, pero simplemente, le aterraba la idea de que alguien la viese de aquella indebida manera. Poco le ayudaba recordarse que solo era para el ritual, nada más que eso, aún así, la diosa estaría viendo su cuerpo. Pero rápidamente, su cabeza llegó a una conclusión que la dejó tranquila. Solo verían su espalda desnuda, ninguna parte más íntima. Con ese pensamiento, se armó de valor continuando el proceso de retirarse la ropa, dejando su busto al aire con un sujetador de encaje amarillo. Había llevado sus manos hasta su espalda, encontrando el pequeño broche que seguía uniendo sus pechos. Tan pronto se lo quitase, debía tumbarse rápidamente en el sofá para que la diosa no viese sus pechos, mucho menos sus pezones. Justo cuando sintió el pequeño broche soltándose, la puerta de madera crujió, dando paso a la diosa que llevaba consigo el pequeño bote de tinta. Regrese, realmente no podía encontrar esta tinta. Node cruzó la puerta con una sonrisa, mirando a Jean con una ceja levantada. Jean se quedó en shock por un segundo, bueno, varios segundos al darse cuenta de la presencia de la diosa, como si se tratase de un anime ecchi básico, su sujetador se soltó por sí solo, exponiendo al aire el par de senos. Node no se vio en lo más mínimo alterada o nerviosa por la escena, soltando unas pequeñas risitas por la cara que puso la paladín. ¿Estás lista? La diosa caminaba hacia adelante, pero Jean se alejó, pegándose contra la pared mientras usaba ambas manos para ocultar sus pechos desnudos, con una visible expresión nerviosa, al borde de las lágrimas. La Lady Node, por favor no me vea así. La coneja ladeó su cabeza con confusión mientras remojaba un poco de la punta de su dedo en la tinta, sin prestarle atención a la forma de actuar de la chica. Por favor, acuéstate para comenzar, es un proceso rápido, pero mientras antes mejor no. Node se sintió extraña viendo cómo aquella chica estaba pegada a la pared al borde de un colapso, temblando y cubriéndose con recelo el pecho. Cualquier expresión de diversión que pudo haber tenido Node fue reemplazada por una mirada de preocupación genuina, viendo a aquella chica. ¿Sucede algo, Jean? Dijo con una voz serena pero que remarcaba bien su preocupación, mientras parecía que la nombrata luchaba por hablar, usando toda su fuerza para formular las palabras entre tartamudeos. Y yo, solo no estoy acostumbrada a que me vean desnuda. Ante lo dicho, la diosa dejó escapar un leve suspiro mientras bajaba su mirada, algo resignada. Oye, Jean, no tienes que preocuparte por eso, yo también soy mujer. La diosa trató de consolar a Jean minimizando el hecho, pero realmente no pareció surtir efecto pues la rubia seguía temblando como un corderito recién nacido. La Lady Node podría darse la vuelta. Por favor. Aunque la diosa se vio curiosa, pues habían evadido su pregunta, decidió acceder a la petición, mirando hacia la ventana. Parecía que Jean no se había percatado del hecho de que los vidrios de la ventana le permitían a Node mirarla por el reflejo, pues tan rápido como se volteó, Jean comenzó a desvestirse. Tan rápido como le fue humanamente posible, Jean se recostó boca abajo en aquel sofá, asegurándose de cubrirse bien los pechos, pegando su rostro contra el reposabrazos del mueble. Puede comenzar Lady Node. Cuando Node volteó de regreso, miró cómo era que Jean se había recostado en el sofá, escondiendo su rostro en el reposabrazos con un pequeño hueco para permitirle respirar. La coneja asintió, subiéndose a la espalda de Jean, comenzando a escribir con su dedo entintado distintas palabras. Cuando estuvo satisfecha, usó su colmillo para dejar salir una pequeña gota de sangre que cayó en la espalda de la chica.
Al instante, las letras y los símbolos de tinta comenzaron a brillar con intensidad, mientras nuevas cosas aparecían en su espalda, distintos números comenzaron a sumarse comenzando desde el 0. Solo pasaron 10 segundos cuando las sumas se detuvieron. Por un par de segundos, Node las inspeccionaba de arriba a abajo, con una ligera sorpresa, mientras miraba las habilidades que poseía, nada sorprendente, pero, al menos así confirmó sus sospechas. Lady Node. ¿Está todo bien? La voz ahogada de Jean había sacado de sus pensamientos a Node, que había comenzado a agitar su cabeza para aclararse la mente, quitándose de encima de su hija recién integrada. Mientras caminaba hasta su escritorio, Jean se apresuró a volverse a abrochar el sujetador y ponerse la camisa. Node limpió su dedo entintado con un pequeño pañuelo, reflexionando sobre lo que le fuese a decir a Jean. Una vez estuvo completamente vestida de forma que estuviese cómoda consigo misma, caminó hasta ponerse detrás de la diosa, esperando cualquier palabra. ¿Y bien? ¿Qué tal está? Preguntaba la rubia, pero Node seguía pensando, parecía bastante absorta en sus pensamientos. Jean dudaba si interrumpirla sobre lo que estuviese pensando, pero supuso que era lo mejor ya que era sobre ella. Sujetó ligeramente el hombro de la diosa, sacudiéndola un poco. Al momento, Node regresó a la realidad, mirando a Jean de reojo, recordando lo que pasaba. «Diosa, ¿todo bien?» Jean preguntaba con una genuina preocupación, a lo que la aludida negaba, dejando escapar un suspiro. «No es nada, solamente estaba en mi diatriba». Node dejaba el pañuelo en la mesa, mientras volteaba su mirada a Jean, apoyándose en su escritorio. Tienes buenas estadísticas, realmente, me sorprende que hayas sido rechazada de otras familias, tienes buenas capacidades defensivas y de ataque. Jean asentía en comprensión mientras sentía una pequeña vergüenza recorrer su cuerpo por los reconocimientos. Ya que ahora formas parte de mi familia, siéntete libre de usar la habitación en la que te quedaste, aún quedan bastantes habitaciones desocupadas, así que si usas esa no será mayor problema. Node le dedicó una linda sonrisa, a lo que Jean comenzó a rascarse la nuca. ¿Está bien, Lady Node? No me gustaría aprovecharme de su amabilidad, siempre puedo dormir con otra persona, o quizás irme a alguna posada, pero Node la interrumpió con la palma de su mano levantada. No tienes de qué preocuparte, como te dije, aún nos quedan bastantes habitaciones, además de que el resto tiene su propia habitación, y como mi hija, no puedo dejarte a tu suerte en cualquier posada. La paladín se veía derrotada al darse cuenta que discutir no serviría de nada, bien ahora la diosa delante suyo tenía cierta autoridad sobre ella. Jean se limitó a asentir, mientras le dedicaba una reverencia a la diosa, que caminó hasta detrás de su escritorio, guardando la tinta en un cajón. Mañana hablaremos en detalle sobre tus ocupaciones, sé que eres aventurera, pero ni siquiera Grim o Red se salvan de sus responsabilidades en casa. Jean asintió ante lo dicho, aunque realmente, internamente estaba alegre de esto. Por pequeño que fuese el gesto de gratitud, siempre estará contenta de complacer a la diosa que le dio la oportunidad de demostrar su valía. Y ahora, ella estaba ahí, mirando cómo su armadura estaba en un maniquí, reposando para ser usado. Su cuarto era sencillo, una cama individual bastante simple pero cómoda, y un armario a un lado, por suerte, parecía que las habitaciones contaban con su baño personal, pero era extremadamente reducido. Aunque Jean no se quejaría, el hecho en sí de tener tantas comodidades para ella ya era impensable. Aquella semana había transcurrido bastante tranquilamente. Fue bien recibida por la familia, ya que parecían increíblemente entusiasmados al saber que ella había comenzado a formar parte. Aquel día, Jean se había despertado no para ir a la mazmorra, aquel día, tenía otra tarea asignada de su diosa. Antes, Elma y Ghost iban de compras solas para reabastecerse de suministros una vez a la semana, ya que Grim y Red debían irse a la mazmorra juntos, era una mala idea ir a solas, más cuando ellos acostumbraban ir a pisos bajos para obtener buen botín. Ahora, con Jean en el equipo, podían darse un pequeño lujo. Ya que las chicas debían cargar mucho para abastecer a la familia, se decidió que semanalmente cuando se hiciesen las comprar, uno de los 3 aventureros las acompañaría para ayudar con las compras. Esto no solo era beneficioso para las chicas que se quedaban, también, servía como día de descanso para cada uno de los 3. Era infinitamente menos agotador el simplemente ir por compras que combatir dentro de la mazmorra.
Aquel día empezaba oficialmente la dinámica, ya que Jean era la nueva, y la principal razón por la que se pensó en primer lugar, lo lógico fue que fuese que la inaugurara. Dio un gran estiramiento, sintiendo los huesos de su espalda crujiendo, antes de dejar escapar un suspiro de placer, levantándose y caminando hasta su armario, comenzando a seleccionar un cambio lindo de ropa para aquel día. Míseros 5 minutos y estaba lista, llevaba puesta una simple camisa de botones blanca con una falda amarilla que le llegase hasta las rodillas. Se había abotonado cada uno de los botones de la camisa, sin dejar que se marcase su escote, se sentía incómoda, pero se sentiría aún más incómoda si dejase ver más piel. Suspiró, antes de caminar hasta salir de su habitación. Grimm se encontraba sentado en el sofá de la sala de estar, no parecía ser relevante que llevase la armadura puesta, puesto a que nadie le había dicho nada. Mientras tanto, él estaba absorto, mirando fijamente una fotografía, mientras entrecerraba los ojos. Aquella fotografía era la de un precioso lago cristalino, parecía ser un buen día pues el cielo se veía hermoso, el agua del lago reflejaba los rayos del sol pero eso no afectó a la fotografía, ya que solo se encargó de enfatizar en mayor medida a la protagonista de dicha foto. Era una chica, se veía bastante joven, con un largo pelo rubio y una enorme sonrisa de cariño dirigida a quien estuviese tomando aquella fotografía. La foto comenzaba a arrugarse ligeramente mientras la mano de Grimm comenzaba a temblar, aún se mantuvo en silencio con una expresión ilegible, absorto en lo que sea que estuviese ocurriendo en su cabeza, al punto de que no pudo escuchar las pisadas que se habían aproximado detrás suyo. Jean miraba con una ceja levantada al caballero, perdido en sus pensamientos, decidiendo llamar su atención con un saludo. «Buenos días, Grimm». Al escuchar su nombre, el caballero levantó la cabeza, mirando a la dueña de la voz, guardando la fotografía en una de sus bolsas, aunque Jean se percató, decidió no preguntar al respecto. «Buenos días, Jean. Espero que hayas descansado óptimamente, sería una desgracia que una chica tan linda se descuide». La paladín se sonrojó un poco, mirando a otro lado mientras asentía con la cabeza. «Dormí bien, gracias por preguntar, espero que también hayas dormido bien, Grimm». Como pudo, Jean formó una sonrisa en su rostro, provocando la usual carcajada jovial de Grimm, que de algún modo lograba tranquilizarla. Desde que lo había conocido, Jean se daba cuenta de lo mucho que le agradaba la compañía de Grimm. Gran fue su sorpresa cuando se enteró que Grimm era el capitán de la familia Node. Incluso aunque Red fuese la única otra aventurera, Grimm era el segundo al mando de la familia solo después de la diosa. Era algo pervertido, y Jean no negaría que en ocasiones, se sentía demasiado incómoda con los pensamientos en voz alta de Grimm sobre las chicas. Pero por otro lado, Grimm era increíblemente amable y atento con todas sus compañeras, siempre asegurándose de dedicarles un momento a todas y cada una de las chicas si éstas lo necesitasen. Esto se demostró cuando Grimm estableció la regla de que por el momento, Jean no podría bajar más del 10º piso hasta que Grimm lo considerase prudente. Aunque ya tuviese la bendición, y pudiese enfrentarse apropiadamente a los peligros de la mazmorra, seguía siendo muy poco experimentada. Así que su rutina desde que se volvió una aventurera de aquella familia, era ser supervisada por Grimm mientras ganaba experiencia, poco a poco descendiendo más. También se percató de otra cosa sobre su capitán. Era absurdamente fuerte, no estaba segura de qué nivel fuese Grimm, pero sin duda, no era ningún tipo de chiste su habilidad como aventurero. Los monstruos de los pisos superiores con solo recibir un golpe de potencia media ya se deshacían en polvo negro. Hubo una ocasión en la que no se habían percatado de hasta dónde habían descendido, y se habían encontrado con una manada de monstruos de clase A. Un quinteto de werewolves, que rugían con fuerza mientras los rodeaban amenazadoramente. Era la primera vez que Jean veía a Grimm pelear con un ligero esfuerzo. A pesar de portar una armadura superior y rodilleras simples, era bastante ágil. Su habilidad con la espada era impecable, sus movimientos ágiles y precisos combinados con la enorme habilidad de la espada, el quinteto de licanos duró con suerte un par de segundos. Recuerda cómo aquella vez, uno de los monstruos había soltado un ítem, pareció ser algún tipo de listón azul, era bastante lindo si le preguntaban a Jean. Aunque, eso la extraño, Jean sabía superficialmente cómo era que funcionaban los ítems de los monstruos. Un ítem solo caería cuando la magia del monstruo se aferrase tanto al mundo vivo que dejase una pequeña parte detrás.
No podía recordar que ninguno de esos werewolves tuviese un moño, aunque realmente le pareció estúpida dicha imagen mental. Los werewolves no usaban ropa en primer lugar. Quiso ver más de cerca aquel extraño listón, pero Grim lo alejó, receloso de que la paladín estuviese cerca de dicho ítem. Esta se sintió extrañada por la reacción de su capitán, no podía ver su expresión gracias al yelmo de la armadura, pero bien pudo decir que estaba disgustado al tener la idea de que aquel objeto se le fuese arrebatado. Era la primera vez que Grim actuaba así, se sintió demasiado extraño para Jean, no llevaría más de una semana conociéndolo, pero incluso en aquel momento diría que eso era impropio de Grim como persona. Aunque Jean tuvo que sacudir la cabeza para salir de sus pensamientos, viendo cómo Red bajaba hasta la sala de estar, dándole un asentimiento a Grim. Este comprendió la silenciosa señal, dándose la vuelta. Disfruta de tu día libre, Jean. Fueron las cortas palabras de Grim, antes de que la rubia escuchase cómo la puerta se cerraba. Rió un poco, mientras tomaba asiento. No estaba segura que tanto demoraron el resto de la familia para acompañarlas de compras. Pasaron míseros 10 minutos cuando escuchó cómo 2 pares de pisadas llegaban hasta la sala de estar. El dúo de hijas mercaderes se veían lindas. Ghost llevaba una camisa sin mangas y un pantalón que cubría bien sus piernas de arpía, exceptuando los pies, pues al ser garras, desgarraría cualquier tipo de calzado que tratase de ponerse. Mientras tanto, la más joven de su familia, Elma, usaba su usual atuendo, una camisa blanca de manga larga abotonada con una falda verde que le llegaría hasta por debajo de las rodillas. Mientras que en su cabeza llevaba su sombrero verde, esta vez, no portaba su usual capa, puesto a que estaba siendo un día caluroso. ¿Qué opinas de la vestimenta de Elma One-san? Elma se ve linda. Jean, le dedicó una linda sonrisa, agachándose para palmear su cabeza, gesto que apreció la pequeña chica con unas risitas. Por supuesto, Elma, te ves muy linda. La sonrisa de Elma se ampliaba mientras reía con dulzura. Ghost por su lado, miraba la linda escena, caminando hasta la salida. Hey. Ustedes dos, no perdamos más tiempo, aún debemos de ir a desayunar. Ghost habló, llamando la atención de ambas chicas, que rápidamente alcanzaron a la arpía en la puerta. Vamos, Jean, te mostraré la mejor cafetería de la ciudad. Jean asintió de acuerdo, cerrando la puerta detrás suyo, dejando a solas el hogar de la familia Nodes. La mañana de Belle Cranel había sido, cuando menos, agitada, al menos, todas sus mañanas habían sido agitadas desde el encuentro con el Minotauro. Desde aquel encuentro, y aquella linda chica, Aizu Einstein, algo había hecho que su diosa se molestase con él. Realmente, no lo podía comprender. Desde aquel encuentro, sintió como sus estadísticas subían más de lo usual, y parecía que su diosa, más que estar alegre por sus avances, por algún motivo se molestaba. Realmente, no podía entenderla, él quería mucho a su diosa, mucho. Pero a veces era demasiado complicado entenderla. En aquel momento, se encontraba de camino a la mazmorra para comenzar su día de exploración, no tenía planes fijos más que exterminar a los monstruos con los que se cruzase para conseguir experiencia y piedras mágicas. Aunque ese día tenía planeado ir a cierto lugar, habían pasado un par de días desde que, escapó de la anfitriona de la fertilidad. Después de cierto incidente, no se sintió con la capacidad de ir a dar la cara. Obviamente tenía las intenciones de pagar por lo que comió, pero, simplemente no podía ir aún. Esperaba que no se hiciese el malentendido de que no pretendía pagar, lo que menos quería era avergonzar a su diosa por convertirse en un criminal. La mera idea hizo que sintiera un escalofrío. Por supuesto que no, quería eso para su diosa, aquella que confió plenamente en él. Dejó escapar un suspiro pesado, mirando hacia el frente, percatándose de que prácticamente estaba a un par de metros de su destino. Sintió como su estómago se hundía por el miedo que comenzaba a sentir. ¿Qué se supone que iba a decir? ¿Simplemente presentarse así como si nada? Quería seguir con su perorata, pero hubo algo que le llamó la atención, cuando estuvo lo suficientemente cerca. Logró divisar a un par de figuras, no pudo distinguir correctamente, ya que solo podía ver sus espaldas. Una llevaba una capa roja con orejas de lobo. El simple pensamiento de cierto semilobo perteneciente a la familia de su actual interés, hizo que bajase la mirada. Todo aquel sentimiento de decisión por ir a la taberna para pagar su deuda desapareció. Un sentimiento de resentimiento y rabia comenzó a hacerse presente, pero no dirigido a aquel chico lobo, hacia sí mismo.
apretó un puño, mientras se daba la vuelta, ya será otro día, iba a darse la vuelta para tomar otra ruta, cuando chocó de frente con una chica. Cabello cenizo y ojos grises, una chica increíblemente linda, incluso para los estándares regulares de horario, la chica era particularmente atractiva. Cuando chocaron, se le cayó una bolsa de papel que contenía distintas frutas y vegetales. Al percatarse, Barry se puso increíblemente nervioso, levantándose rápidamente y comenzando a recoger los artículos caídos, colocándolos de nuevo en la bolsa. Lo siento, Sir. Estaba distraído y yo. No supo qué más decir cuando la chica delante suyo se levantó, sacudiendo su vestido del polvo, y tomaba la bolsa de los frutos. Barry miraba horrorizado como la denominada Sir, no se dignaba a responder, con un visible puchero en el rostro, caminando indignada. Barry se sintió increíblemente mal, y comenzó a seguirla de cerca, disculpándose de todas las maneras que conocía, incluso estaba a punto de comenzar a hablar otro idioma con tal de disculparse con la chica. Para cuando se dio cuenta, el conejito blanco había caído con el cebo. Estaba parado justo enfrente de la anfitriona, siendo observado por un dúo desconocido para Bella, Ryu y Victoria, compañeras de Sir. ¿Con qué finalmente te apareces? Tienes suerte de que le agrades a Sir, mamá mía estuvo a punto de ir casa por casa para que pagases tu deuda. La elfa miraba con los ojos entrecerrados al pequeño chico conejo. Barry se hubiese sentido más intimidado por lo dicho, de no ser por la ridícula situación en la que se encontraba Ryu. La elfa tenía atrapado en una llave a un hombre que llevaba una armadura. Ryu apretaba su cuello mientras este trataba inútilmente de liberarse, pataleando y forcejeando, pero todos sus esfuerzos caían en simples quejidos y crujidos dolorosos. Uy, ¿qué sucede? Ryu negó con la cabeza, mientras miraba al interior de la anfitriona. No creo que esta deba ser tu mayor preocupación, señor Cranel, por favor, discuta sus asuntos con mamá mía. Aunque la elfa decía esto, Barry no podía dejar de mirar aquella escena con una pequeña gota de sudor. Aquel caballero bien podría duplicar la estatura total de Ryu, pero aún así, ella lo tenía en una situación apretada. Barry no pudo evitar sentir que aquel sujeto le había resultado conocido, pero la oscuridad del yelmo evitando que se le viese el rostro le hacía olvidar cualquier búsqueda por reconocerlo. Rápidamente, Barry se percató de la presencia de aquella capucha roja que inicialmente había hecho que perdiese la motivación. Era una chica, una hermosísima chica, su lindo rostro parecía el de una muñeca de porcelana, con una mirada muerta, casi literalmente. Barry no pudo evitar sonrojarse un poco ante la linda chica, mirando a otro lado. Hubiese seguido observando aquella escena de no ser porque sin previo aviso, sintió como alguien detrás suyo lo jaló por el cuello de su camisa, jalándolo hacia el interior de la anfitriona. Cuando se dio cuenta, lo habían sentado a la fuerza en la barra, con dos mujeres muy intimidantes con los brazos cruzados justo enfrente de él. Por un lado, una mujer increíblemente alta para los estándares regulares, con músculos bien visibles y tonificados. Mientras que por el otro lado, estaba Sir. El estómago de Belle se hundió, mientras miraba con terror a ambas mujeres, que le dedicaban miradas intensas y recriminatorias. Barry trataba de buscar palabras, pero apenas podía tartamudear, mientras se protegía con las manos. La mañana de Jean había sido increíblemente agradable. Acompañar a Ghost y Elma en sus compras le permitió conocer un poco mejor a Horario, al menos las áreas de comercio, un poco más independientes a la Torre de Babel. Pequeños mercadillos circundantes en los que se abastecieron de sus suministros necesarios. Ahora en aquel momento, el trío de chicas se encontraban sentadas en una pequeña cafetería, ya habían terminado todas sus compras y decidieron desayunar en el lugar del que Ghost le había hablado antes. Estaban sentadas en una de las mesas exteriores del lugar, mientras Jean miraba impresionada una estatua que se erguía en el centro de la plaza. Era un hombre con una imponente armadura, estaba tallada en piedra, pero las facciones finas del hombre se marcaban perfectamente. En su hombro, llevaba una espada peculiar, algunos la llamarían impráctica, puesto que era una hoja recta con un final curvado, similar a una guadaña. Ghost se percató de la mirada curiosa de Jean por la estatua, mientras reía un poco. ¿No sabes quién es? Jean, al escuchar la voz de su hermana, la miró por un segundo, antes de negar con la cabeza, y regresar a mirar a la estatua. Es el gran héroe Vorpal, ¿no? Ghost sonrió ampliamente, mientras se sentía complacida con la respuesta de la paladín rubia.
Recuerdo cómo mi abuela me contaba la historia del héroe Vorpal para dormir, en parte, es una de las razones por las que decidí venir a horario. El recuerdo melancólico hizo a Jean sonreír un poco, mientras miraba con nostalgia a la gran estatua. Elma miraba con estrellitas en los ojos la estatua, mientras miraba emocionada a su hermana Arpía. Ghost, cuéntale a Elma otra vez la historia, por favor. Elma comenzó a rogar a la mencionada, que le dedicó una sonrisa complaciente, mirando hacia la estatua. Volteó su mirada un segundo para mirar a Jean, mientras sonreía un poco. Yo te la cuento siempre, y parece que Jean es gran fanática del héroe Vorpal. La paladín rubia miró con desconcierto a Ghost, pero rápidamente al entender lo que quería hacer, sonrió, y reflexionó ligeramente. Hace algún tiempo, existió un dragón malvado, tan poderoso como para hacer cenizas pueblos enteros, y tan cruel y malvado para no dejar ningún superviviente, se hacía llamar Jabberwocky, era tan increíblemente poderoso, que se rumoreaba que en algún momento fue un humano que decidió hacer un pacto con algún dios corrupto en búsqueda de poder. En realidad, se desconoce a ciencia cierta su verdadero origen, simplemente apareció y comenzó sus estragos en el mundo. La pequeña chica miraba con una enorme atención a su hermana, que había comenzado su relato mientras no le quitaba de encima la mirada a la estatua. La paranoia reinaba, todos temían que el Jabberwock arrasase con sus pueblos o ciudades. Fue así, como un dios anónimo, que no buscaba fama ni reconocimiento, forjó con poder puro un arma tan poderosa y destructiva, que solo aquel que pudiese hacerse llamar héroe sería capaz de blandir. La espada Vorpal fue forjada de la divinidad del dios, que sacrificó su existencia para que el arma tuviese el poder necesario para darle fin al terror del Jabberwocky. De entre todos los humanos, solo uno pudo usar la espada en su máximo esplendor, asesinando al Jabberwocky y encerrando sus restos en lo más profundo de la mazmorra. Elma miraba con estrellitas en los ojos a Jean, mientras sacudía los pies en su asiento, aunque al darse cuenta de que en parte de la historia iban, bajó su mirada un poco. De alguna forma, la maldad de los restos del Jabberwocky lo hizo regresar a la vida, con la intención de escapar para vengarse de aquel que lo había encerrado ahí en primer lugar. Fue así, como el héroe decidió ir a enfrentarlo por sí solo, sacrificándose para sellar al malvado Jabberwock en uno de los pisos más profundos. Se dice que incluso hasta día de hoy, aún se pueden seguir escuchando la feroz pelea que siguen teniendo el Jabberwock y el héroe, pues se piensa que su gran poder lo hizo semi-inmortal, en una pelea infinita con su eterno rival. Es su noble sacrificio lo que hace que hasta nuestros días, podamos vivir con la tranquilidad de que el malvado Jabberwocky siga sin emerger de la mazmorra. Terminaba de narrar Jean, mientras era observada con atención por su par de hermanas. Vaya, Jean, se nota que conoces bastante. Dijo con un tono divertido Ghost, mientras se recargaba en la mesa. Jean la miró con una sonrisa mientras continuaba apreciando la estatua. Bueno, supongo que se lo debo a mi abuela. Crecí con las historias de los héroes que nacieron en horario, mi abuela fue una gran influencia en ello, así como mi decisión de convertirme en aventurera. Ghost alzaba una ceja viendo a la paladín, iba a decir algo cuando una pequeña campanita resonó. El trío de chicas regresaron su mirada a la cafetería en la que se encontraban, viendo a una chica de baja estatura, pelo negro atado en un par de coletas no demasiado largas. Llevaba un vestido blanco de una sola pieza con ornamentos azules. El hecho de que sus pechos ya de por sí bastante desarrollados resaltasen, no solo se debía al ajustado vestido. La chica miraba un pequeño papel, mientras murmuraba por lo bajo. Jumi mesa exterior 3. Levantó su mirada del papel, encontrando las tres distintas miradas. No pudo evitar sonreír un poco, antes de acercarse con la bandeja que llevaba cargando consigo. Es bueno verlas de nuevo, Ghost, Elma. Ambas mencionadas le dedicaron una sonrisa a la chica mientras ésta dejaba una taza de té enfrente de la arpía, y un pequeño vaso enfrente de la menor. También es bueno verte de nuevo, Estia, ¿cómo ha ido el día? La diosa dejó otra taza de té justo enfrente de Jean, pero a esta no le prestó mucha atención mientras continuaba charlando con el otro dúo de chicas. Bastante rutinario a decir verdad, nada exagerado. Respondía la diosa, colocando su mano en su cintura mientras Ghost asentía comprensiva. Estia dejó escapar un leve suspiro, antes de regresar su mirada a la paladín rubia que jugaba con sus dedos mirando a otro lado. Jun, ¿quién eres tú? Preguntaba la diosa mientras alzaba una ceja. Ghost no pudo evitar soltar una leve risita.
Jean dio un pequeño sobresalto en su asiento, mientras tomaba la taza de té y le daba un sorbo mirando a otro lado. La actitud tímida de la chica hizo que inevitablemente, en la cabeza de Estia apareciese cierto lindo conejito blanco parte de su familia. El nerviosismo de Jean se debía al sentirse como un mal cuarteto al no reconocer a la diosa enfrente suyo, al menos, eso fue lo que supuso Ghost al ver la mirada perdida de su hermana. Ghost tuvo que aclararse la garganta un par de veces, llamando la atención de la diosa. Estia, ella es Jean d'Arco, Jean, ella es la diosa Estia del hogar. Ambas chicas intercambiaron miradas, antes de que Jean se armase de valor para levantar su brazo, gesto que corresponde a la diosa, aun con una ceja levantada. Jun, es un gusto, diosa Estia. Jean sacudió un poco su mano, mientras miraba a los ojos a la diosa. Es una miembro reciente, no la incluyó como parte de la familia por recomendación del capitán. Estia ahora miraba con curiosidad a la paladín rubia. Ella conocía a Node, de hecho, eran amigas bastante cercanas, de los pocos dioses que no dudaron en brindarle una mano si lo necesitaba. No era tan cercana con ella como lo era con Hephaestos, pero bien podría decir que tenía una relación amistosa con la diosa conejo. Estia miraba de arriba a abajo a Jean, que se sentía un poco incómoda por la mirada de la diosa. Jun, pues consiguieron una buena inclusión, ¿no es aventurera? ¿O está de día libre? Jean estuvo a punto de responder a la pregunta, cuando un hombre salió de la cafetería, mirando con una leve exasperación a Estia. ¿Qué haces aquí fuera charlando? Te necesito adentro atendiendo. Ante aquella voz, Estia se tensó y se encorvó como un gato siendo sorprendido. Se volteó para mirar a su jefe, con una expresión nerviosa. Claro, hoy, lo lamento. Estia se dio la vuelta, dejando de mirar a las tres chicas. Lo siento, pero debo volver al trabajo, charlamos luego. Estia regresó su mirada un momento, para dedicarles una sonrisa, antes de caminar apresurada sin dejar que respondiesen. El trío de chicas solo pudieron seguirla con la mirada, no es como que pudiesen culparla considerando que seguía en su turno. Aunque Jean tuvo que dejar escapar un pequeño suspiro de alivio, no le agradaba ser el centro de atención. Belle estaba prácticamente besando el suelo, mientras delante suyo, se encontraban ambas mujeres con un semblante más tranquilo. En particular, la mujer más alta llevaba cargando una pequeña bolsa de monedas. Lo siento tanto, solo, me daba demasiada vergüenza venir, no era mi intención el escapar. La mujer alta, simplemente suspiró mientras tomaba al chico por el cuello de la camisa para ponerlo de pie. Apenas había representado esfuerzo, demostrando la enorme fuerza que poseía la mujer. Dejó escapar un suspiro, mientras limpiaba el polvo que estuviese en los hombros de Belle. Escucha, chico, está bien, lo importante es que pagaste, aunque no fue el único problema en el que estás implicado. Belle levantó una ceja curioso, mientras sentía miedo renovado de que pudiese haber hecho algo más sin darse cuenta. Bueno, tampoco puedo culparte, no es como que hubieses hecho algo más. La mujer se cruzaba de brazos, pero Belle solo se veía más confundido. Sir, al percatarse de esto, decidió tomar la palabra para sacar de la duda al conejito blanco. Cuando ocurrió eso, una aventurera saltó a defenderte, y para no darle muchas vueltas, hiciste que dos aventureros comenzaran una pelea en la anfitriona. La culpa de Belle se arremolinó aún más dentro suyo, mientras dejaba escapar un pequeño chillido. ¿En cuántos problemas más podía meterse? Se hubiese reído si no fuese porque pareciese que la suerte jamás le sonreía. Bueno, en todo caso, lamento profundamente los inconvenientes que les cause, solo espero que no haya pasado más. Sir atinó por suspirar, mientras señalaba unos tablones de madera. Belle desvió su mirada a donde señalaba Sir, trató de buscar lo que estuviese apuntando, incluso forzando su mirada, al no encontrar nada, quiso preguntarle directamente a su amiga antes de que tomase la palabra. El chico lobo ese, atravesó la mesa y el piso, dejando el piso destruido, al menos, aquel aventurero pagó por los daños, si no fuese porque mi amiga Victoria lo quiere mucho, lo hubiésemos vetado de por vida. Decía con un pequeño tono de molestia, mientras miraba a otro lado. Además de defenderte claro y susurró esa última parte, sin que Belle pudiera escucharla, antes de que éste pudiese preguntar al respecto, Ryu volvió a entrar a la taberna. Grim es todo un dolor de cabeza y decía, rascándose el puente de la nariz mientras miraba al trío de individuos discutiendo, entrecerró sus ojos al mirar a Belle, que sintió un escalofrío recordarle toda su piel.
Me alivio de que pudiese solucionar sus problemas, señor Craney. El chico asintió con ligero temor, mientras miraba afuera, notando que ya no se encontraban aquel hombre de armadura y la linda chica. Creo que se me está haciendo tarde para ir a la mazmorra, dijo apresuradamente, mientras se inclinaba una última vez para salir, aunque las tres chicas lo vieron, no parecieron oponerse a que se fuese. Aunque estuvo a punto de salir cuando Sir lo llamó una última vez. Belle. Espera, debo entregarte algo. El mencionado se detuvo en seco, regresando su mirada a su amiga, que había ido a la cocina. No tardó más de un solo minuto en regresar con un pequeño bento. Cualquier señal de la molestia que pudiese haber llegado a sentir la chica desapareció con la linda sonrisa que le estaba dedicando al peli blanco. Aquí, por favor, llévalo. Belle miró el pequeño contenedor en sus manos, antes de negar con la cabeza y tratar de devolverlo. No podría. Con todos los problemas que he ocasionado, no creo ser digno de esta amabilidad. Aunque Belle trataba de entregárselo de nuevo a Sir, la chica de alguna manera era más fuerte y lograba que Belle apenas pudiese poner objeción. Entonces tómalo como parte de tu deuda, solo así podrás saldarla, y así tendrás que venir esta noche para seguir. Mencionaba la chica con una brillante sonrisa en el rostro, aplaudiendo mientras miraba a su interés. Belle no pudo encontrar el sentido en aquel pensamiento, de hecho, sonaba hasta contraproducente, pero se dio cuenta que luchar no tendría sentido. Dejó escapar un suspiro resignado, antes de guardar el bento y darse la vuelta para retirarse. Muchísimas gracias, Sir. Volveré esta noche, te lo prometo. El peliblanco le dedicó una radiante sonrisa a la chica, que la hizo sonrojarse mientras Belle se retiraba finalmente. En aquel momento, la chica tenía una sonrisa brillante, y daba pequeños saltitos para dirigirse a la cocina. El otro par de mujeres miraron con una leve sonrisa en los labios el actuar de su compañera, antes de regresar a sus propias ocupaciones. Ryu le dedicó una última mirada a cierta parte del piso, antes de suspirar y caminar detrás de Mamma Mía. Red estaba rodeada de lo que probablemente sería el grupo de esqueletos más amplio al que se haya enfrentado hasta aquel momento. Un grupo de 50 esqueletos la rodeaban, sin darle muchas oportunidades. Uno se sintió lo suficientemente confiado como para abalanzarse encima de ella, pero rápidamente, fue recibido por un disparo directo a su cabeza, que le provocó una muerte instantánea haciendo que su cuerpo comenzase a convertirse en polvo rojo. La chica chasqueó con la lengua, ese había sido su segundo disparo y ahora necesitaría recargar, pero cualquier hueco en su defensa bien podría ser aprovechado por sus enemigos para castigar el descuido. Tanto Grimm como Red habían bajado hasta el piso 23, donde los monstruos de niveles elevados comenzaban a ir en manadas numerosas y peligrosas. Ya que Jean no había ido aquel día, bien podrían adentrarse más profundo de la mazmorra. Aún estaban por debajo del máximo nivel hasta el que habían descendido, ya que el récord que habían alcanzado rondaba entre los niveles 27 o 28, pero en aquel momento se habían encontrado con un jefe de piso. Era un esqueleto gigantesco, pero solo la parte superior de su cuerpo podría ser vista ya que presumiblemente, lo demás estaría escondido en el resto de la caverna. A Grimm no le estaría yendo mucho mejor que a su compañera, de hecho, bien se dieron cuenta a quién debían darle prioridad como enemigo, ya que Grimm estaba lidiando con cientos de esqueletos, uno tras otro. Aunque a diferencia de Conrad, estos no tenían miedo en abalanzarse. Haciendo que Grimm tuviese que cubrirse de distintos cortes mientras respondía a la par, volando cabezas con su espadón. Dejó escapar un gruñido cuando sintió un tajo conectar con su armadura, obligándolo a rodar hacia un lado donde se defendió de otro ataque usando el escudo en su brazo. El mismísimo Rey Esqueleto trató de asestar un puñetazo directo, pero logró colocar su escudo. Su brazo se entumece ante el estremecedor impacto, siendo lanzado bastante alejado de la multitud. Su cuerpo resintió el daño cuando sintió la necesidad de arrodillarse, pero su fuerza de voluntad se lo prohibió cuando la multitud de esqueletos corrían hacia él. Red, rápido, usa tu hechizo. Red miró solo por un segundo a Grimm, antes de buscar algo apresuradamente de debajo de su capa. El descuido iba a ser aprovechado por los esqueletos que la rodeaban hasta que ésta sacó un pequeño báculo y juntó sus manos. Estuvieron a punto de golpearla cuando Grimm irradiaba una aura roja mientras se colocaba directamente, un pequeño brillo en mano de donde suponían que estarían los ojos en su yelmo, antes de levantar su espada por encima de su cabeza, lanzándose hacia adelante.
A diferencia de antes, era increíblemente más rápido y ágil, sus golpes y cortes eran más contundentes, prácticamente destrozando oleada tras oleadas de esqueletos mientras se dirigía hacia el rey esqueleto. Por su lado, Red también había comenzado a emanar un aura roja a su alrededor mientras que sus ojos brillaban en azul. Los esqueletos trataron de abalanzarse, pero al igual que su hermano, todos sus atributos se vieron mejorados. Apenas demoró una milésima segundo en recargar su arma, antes de volverla a levantar contra su enemigo más cercano y volar el cráneo en miles de pedazos esparcidos. Su confiable arma estaba increíblemente astillada, una espada fina no era el mejor instrumento para pelear contra enemigos duros. Inclusive con su reciente mejora, el arma aún tenía problemas para atravesar efectivamente a los enemigos. Eso no evitaba que pudiese lidiar con los distintos enemigos que trataban de superarla. Disparó una vez, liquidando a un pequeño grupo de esqueletos que se juntaron demasiado para su propia suerte, mientras usaba su espada para bloquear el ataque del enemigo más cercano a ella. Apretaba los dientes con fuerza sintiendo como la sangre comenzaba a escurrir de sus brazos. No la habían dañado seriamente, pero los cortes rozaron lo suficiente para hacerla sentir como desde algunos lados comenzaba a escurrir la sangre. Dio un salto trasero, casi era atrapada por una multitud antes de verse obligada a rodar a un lado, tomando su distancia. Sus estadísticas mejoradas la ayudaron ampliamente a tomar la distancia necesaria. Cayó sobre una rodilla, recuperando aire mientras veía a la multitud corriendo hacia ella. Ella tenía buenas reservas mágicas, pero no quería decir que un desgaste prolongado con un hechizo que consumiese tanto de la misma durase tanto. Apenas tendría otros 20 segundos de buceo antes de que sus reservas se terminase. Como pudo, se puso de pie, guardando la escopeta. No le servirá, debía enfocar todos sus esfuerzos en la espada. Con fuerza restaurada, se puso de pie, mirando a la horda que se encontraba a menos de 20 metros de ella. Fue entonces que Grim saltó justo delante suya, cubriendo a ambos con su escudo, antes de ser golpeados directamente una vez más por el rey esqueleto. Para cuando Red se dio cuenta, estaba volando hacia atrás mientras tenía a Grim delante suyo, empujándola nada menos, y de un segundo a otro, estuvo rodando en el suelo rocoso. Grim tuvo que reincorporarse rápidamente para no terminar encima de su compañera, que de por sí estaba recibiendo daño. Mantente alerta, no viste venir ese golpe y es la maldita cosa más grande de la habitación. Reprendió el caballero, mientras su brazo colgaba con dificultad, aparentemente, dislocado. Red entrecerró los ojos, mientras miraba al enorme esqueleto recuperando su compostura, arrastrándose más cerca suyo. Quédate atrás, enfoca el resto de la fuerza que te sobre para mejorar mis estadísticas. Los esqueletos seguirán apareciendo si no derrotamos primero al maldito rey. Red bajaba la mirada, mientras asentía. No le quedaba mucha fuerza para seguir luchando. Si concentraba sus esfuerzos en aquel hechizo de buceo bien podrían tener una oportunidad. El aura roja de Red había desaparecido, en cambio, haciendo que la de Grim brillase con mayor intensidad. Esto pareció intimidar de alguna manera a los más débiles, pues dieron un paso atrás. Tienes 30 segundos Grim, después, estoy seca. Grim asintió, fijando su atención en el enorme esqueleto que los miraba expectantes. No había puntos débiles visibles, pero desde el inicio, un par de brazaletes brillantes que gritaban "Atácame" llamaron la atención de Grim. Las hordas de esqueletos no lo habían dejado acercarse, pero con su estado actual, bien podría jugársela. No tenía nada asegurado, por más obvio que pareciese, bien podría ser solo algo estético de aquel monstruo. Tan pronto sintió como sus estadísticas se quintuplicaron, una amplia sonrisa se amplió en su rostro escondido por el yelmo, mientras sus pupilas brillaban de un rojo intenso. Salió disparado hacia adelante, no se había perdido a la vista, pero fue tan rápido que su paso hizo que se levantase el polvo a su alrededor. Chocó con el primer esqueleto, al que ni siquiera tuvo que prestarle atención ya que la simple embestida con el escudo hizo que explotasen sus huesos esparciéndose. Fue entonces que comenzó a contar en silencio, abalanzándose en la multitud que inútilmente apenas podía detenerlo. 25 segundos. Pensó, mientras destrozaba el cráneo de un esqueleto aleatorio, que le permitió divisar un camino hacia la mano con el brazalete brillante del rey. Apenas pudieron contener al aventurero cuando un esqueleto con una rueda comenzó a rodar en su dirección. Grim se vio obligado a tomar la rueda que no se detuvo, sintiendo como sus palmas resentían el daño, escurriendo sangre.
apretaba los dientes con fuerza, mientras la rueda finalmente se detenía. La caja torácica del esqueleto estaba atrapada en medio de la rueda, lo que prácticamente le imposibilitó el escape cuando Grimm destrozó el cráneo de un solo puñetazo. 15 segundos. Su cuenta regresiva no se detuvo ni un segundo más ni un segundo menos, cuando pudo retomar su carrera hacia adelante. Ya no había nada que lo detuviese de llegar, sabía que no lo terminaría de un único golpe, pero bien podría dejarlo medio muerto y rematarlo. Regresó su mirada para asegurarse que Red siguiese bien, pero solo vio cómo estaba siendo rodeada a apenas metros de los enemigos. Abrió enormemente sus ojos debajo del yelmo, viendo cómo Red hacía todo lo que podía para mantener su hechizo. Aún le quedaban 10 segundos, pero... Red no tenía 10 segundos mientras él iba y golpeaba al rey. No pudo evitar chasquear con la lengua, la mera idea de que algo le ocurriese a Red le hizo fruncir el ceño con fuerza. Él había asumido que los esqueletos razonarían que él iba a derrotar al rey, y lo iban a detener a como diera lugar ignorando el tiempo suficiente a Red, pero obviamente se equivocó. Los engranajes en la cabeza de Grimm giraban a toda potencia mientras consideraba sus opciones. Miró hacia otro lado, viendo la entrada a la caverna a la que habían llegado. Podría usar el resto de su tiempo para lanzarse a salvar a Red y escapar. Obviamente, aquel enemigo los había superado de sobremanera, tampoco le gustaba la idea de huir, pero no le quedaban más opciones. Con renovada determinación, dio media vuelta para comenzar una nueva carrera. Prefería huir a que una compañera muriese. Los esqueletos que estuvieron a punto de atacar a Red poco pudieron hacer cuando una onda de aire los golpeó, junto a un puño. Red miraba cómo Grimm aparecía en su campo de visión, alzó una ceja inquisitiva, pero el caballero no respondió. Simplemente, comenzó a cargarla como una princesa y comenzó a correr. Aunque Red parecía sorprendida, no habló, y mantuvo sus manos juntas en su plegaria mientras que el aura roja de Grimm comenzaba a parpadear. Apenas habían pasado 5 segundos y habían vuelto a subir al piso 22, sin amenazas visibles. El aura roja de Grimm había desaparecido, mientras dejaba a Red para que se pusiese de pie por ella sola. La adrenalina no tardó en desaparecer para ambos, haciendo que Grimm tuviese que sujetarse de la pared y Red caía en una rodilla nuevamente, pero esta vez, ambos en un lugar relativamente seguro. ¿Por qué?, preguntó la voz seca de Red entre suspiros pesados, mientras que Grimm a duras penas sacaba un par de frascos con un líquido verduzco. Le alcanzó uno a Red, que lo recibió con gusto retirando el corcho y tomando el contenido de un sorbo. Ejemplo que fue seguido por Grimm. Una vez ambos estuvieron al 20% de sus capacidades, la suficiente para no desangrarse por cortes demasiado feos, Grimm habló. No iba a dejar que te hicieran caso, cometí un error al pensar que se concentrarían en mí por ir directamente por el jefe. Red miró directamente a Grimm, asintiendo ante su comentario, comprendiendo. Pude haber escapado, pero entiendo por qué lo evitaste. Respondió con indiferencia la chica rubia, pero Grimm negaba con la cabeza en desacuerdo. No pretendo correr ese riesgo, Red. La mencionada, miró con intensidad a su capitán mientras asentía con la cabeza, con una ligera sonrisa. Grimm dejó escapar una carcajada antes de comenzar a acariciar la cabeza de la chica. Esta no pareció disgustarle el gesto, inclusive, levantando su cabeza ansiosa de recibir más cariño. Una vez sintió que fue suficiente, Grimm dejó de hacerla, logrando ver un increíblemente imperceptible y minúsculo rastro de un puchero disgustado por cortar el gesto. Primero debemos salir de aquí, puede que sea el piso 22, pero no podemos confiarnos ni siquiera aquí. Red, aun con su imperceptible disgusto, asintió de acuerdo, mirando a su alrededor, comenzando a caminar. Grimm continuó detrás de ella, con la guardia bien en alto. El par de aventureros habían dejado a toda prisa la sala, mientras la enorme oleada de esqueletos miraban expectantes la oscuridad en la que se habían retirado. Simplemente asegurándose de que se hubiesen ido sin esperar hacer algún ataque inesperado. El rey, cuando se sintió satisfecho por la ausencia, comenzó a arrastrarse hacia atrás, resguardándose en la oscuridad de la caverna donde estaba escondido el resto de su cuerpo. Donde se encontraban, era en lo profundo de una grieta que separaba una sección de los pisos superiores al suyo. Era una caída de al menos 30 metros, el dúo de aventureros habían llegado por una entrada que accedía desde el piso correspondiente. En una piedra encima de aquella abertura, había un par de extrañas presencias. Habían visto todo aquel espectáculo. Una chica de apariencia joven y otra de aspecto rudo.
La joven estaba sentada al borde de la roca, agitando sus piernas de atrás a adelante mientras se veía divertida. En cambio, la otra estaba de pie mientras tenía sus brazos cruzados mirando en la misma dirección, su semblante estaba fruncido en una expresión de cansancio mientras los esqueletos movían como hormigas. Jun, parece que está contenido de algún modo, pero no pude ver qué es lo que lo provocaba, casi pensaba que no era él. Decía la chica joven entre pequeñas risitas, mientras la mujer ruda negaba con la cabeza. Definitivamente es él, su alma apesta diferente, pero es tan negra como la primera vez que lo vi. La chica asintió complácida, mientras se dejaba caer en la grieta, siendo seguida por su acompañante. Ambas cayeron en el centro de la horda de esqueletos, sin que la caída de 30 metros les hubiese afectado, incluso, algunos la hubiesen llamado una caída con estilo. La chica joven miró a los lados, mirando con superioridad al montón de hormigas que la rodeaban. La horda se vio sorprendida, tomando sus distancias por el susto inicial, mientras comenzaban a rodear al dúo, que se veía tranquilo e inmóvil. El rey había salido de su escondite, viendo a las recién llegadas. La chica joven miró al enorme esqueleto con una ceja levantada, mientras suspiraba con decepción. Realmente tiene que estar debilitado para que estas sucias pulgas lo hayan acorralado. Dijo con un tono despectivo, mirando hacia el resto de esqueletos que seguían rodeando a ambas chicas esperando cualquier movimiento. El más valiente de la multitud trató de tomar por sorpresa a la chica joven, cuando fue sujetado por la columna, trató de forcejear un poco cuando regresó su mirada para ver a la mujer ruda, apenas reaccionando ante sus inútiles intentos. Fufu, bueno, no esperaba menos de los asquerosos monstruos. Decía entre pequeñas risas la chica joven. Levantó su mano y chasqueó los dedos una sola vez. Todos y cada uno de los monstruos que estaban ahí comenzaron a convertirse en ceniza negra, dejando caer sus distintos objetos que no estaban atados a su cuerpo. En pocos segundos, el único monstruo que quedaba era el rey esqueleto, que retrocedió a su escondite viendo a las mujeres, que seguían impasibles. Trae al resto, estaremos aquí temporalmente. Decía la chica joven, a lo que recibió un asentimiento de la mujer, que miró hacia atrás comenzando a caminar. El rey esqueleto miraba fijamente a la chica delante suyo, que se paraba sin miedo delante suyo. Con un único chasquido había logrado hacer que al menos 500 esqueletos desaparecieran como si nada, ni siquiera un hechicero de nivel 7 pudiese lograr tal hazaña sin quedar agotado. Y la chica delante del rey le dedicaba una dulce sonrisa. Cargó un puñetazo, iba a aplastarla y terminar con ella. Pero cuando su puño estaba a escasos centímetros de su cabeza, comenzó a hacerse ceniza negra. Comenzó desde el puño, que fue rápidamente pasando hasta su antebrazo, luego su brazo completo, luego su hombro, y finalmente, solo caía el enorme cráneo, mirando a la chica joven, que sonreía con inocencia. Mala toma de decisiones. Dijo con un tono de burla, mientras que la cabeza terminaba de convertirse en ceniza negra. Cuando Jean, Gauss, y Elma llegaron a la casa, solo fueron los regaños de no de lo que recibieron. No regaños dirigidos a ellas, sino, al caballero que se encontraba recostado en una camilla sin media armadura, dejando al descubierto su bien tonificado cuerpo. También, notando los distintos cortes recién hechos, por algún motivo, seguía llevando el casco. Al otro lado, Red se encontraba con una buena parte de su cuerpo cubierta en vendajes ensangrentados. ¿Cuántas veces les he dicho que no vayan por los jefes de los pisos inferiores? Aunque la voz de la coneja era suave, cada fibra de la piel de las tres recién llegadas sintieron un escalofrío, era poco usual ver a su diosa por lo general tranquila y amable regañándolos. Grim se mantuvo en silencio, a lo que la mujer apretó con fuerza uno de los vendajes haciendo que el caballero dejase escapar un quejido audible. Que era un rey esqueleto, un jefe de bajo rango para los pisos inferiores, pero incluso parece que así fue demasiado. Dijo entre quejidos el hombre, llevando su mano hasta una de las vendas ensangrentadas que parecía la más grave de todas. No le dejó escapar un suspiro, desviando su mirada a un lado, notando finalmente a las recién llegadas, que veían sorprendidas la escena. La diosa negó con la cabeza, mientras se forzaba a sonreírle al resto de sus hijas. Lamento recibirlas así, simplemente, debo castigar las imprudencias del capitán. Dijo, con un leve tono molesto, a lo que Grim desvió su mirada a otro lado. No detuvo que dejar escapar otro suspiro, mirando a Red, que se veía increíblemente cansada, dormitando en su asiento.
Si seguía despierta, era únicamente para asegurarse de que Grimm estuviese fuera de peligro. Por favor, vayan a sus habitaciones, tengo que hablar a solas con Grimm. Aunque su tono amable estaba ahí, era bastante obvio que no era una petición, era una orden. Red se sintió reacia, pero una mirada más intensa de Node la obligó a irse, seguida por el resto. Node miraba al hombre encima de la camilla, mientras dejaba escapar otro suspiro, a ese paso, expulsando lo que sería el 90% del aire dentro de sus pulmones. Grimm solo pudo atinar a que sería una larga noche. Red pudo haber muerto, Grimm. Dijo con un tono severo, a lo que el caballero se obligó a sentarse en la camilla, mirando a la nada, no contestó, simplemente se mantuvo en silencio. ¿Qué hubieses hecho si sucedía? No puedo revivir a los muertos, por favor, te lo ruego Grimm, sé más cauteloso. La mujer conejo tomó por la mano a su hijo, entrelazando sus dedos con los de Grimm, mientras miraba la profunda oscuridad que ocultaba su mirada. Grimm aún no quería responder, mirando a otro lado. Node pegó su frente con el yelmo de Grimm, acariciando la palma de su mano, rodeándolo en un abrazo. Prométemelo Grimm, no volverás a hacer eso. Grimm, finalmente, dejó escapar un suspiro, dejando caer sus hombros y abrazando con fuerza a Node. Lo siento. Dijo con una voz ligeramente temblorosa, pero rápidamente tranquilizándose cuando sintió como su diosa levantaba la visera de su yelmo. Sus miradas se encontraron. Aquel par de orbes anaranjados como el otoño recorrieron su rostro, dedicándole una dulce sonrisa. Deberían tomarse los próximos días libres Red, Jean y tú, se acerca Monsterpilia, y Elma está muy emocionada, no creo que les haga daño ir. Grimm dejó escapar una risita, correspondiendo el cariño de su diosa él mismo llevando su mano hasta su mejilla, dedicándole unas suaves caricias. Y antes que se me olvide, me iré por unos días, así que, ya sabes, estás a cargo. Aquel lugar, se sentía familiar. En la recepción donde se supone que debiese estar cierta marioneta espeluznante, ahora no había nada más que un charco de sangre inútil. El hombre, se encontraba completamente estático en la recepción, con la mirada perdida en ningún punto aparente, el único sonido que lo acompañaba eran las suaves olas del océano, chocando constantemente con la madera del barco. Este pensamiento lo conflictúa, ¿cómo sería posible dicho ruido si se encontraba en el fondo del mar? Miró al lado suyo, en donde se encontraban las distintas habitaciones de aquel hotel, su mirada aún perdida y nublada en sus pensamientos, mientras caminaba a la recepción. Aun con la ausencia del recepcionista, el hombre pudo ver la opción de pasar la noche con alguna de sus compañeras, miró la lista, con una mirada compleja, sabía muy bien el por qué estaba ahí, sabía lo que tenía que hacer, pero, eso nunca lo volvió fácil. Hizo su selección, y de alguna manera, sintió como las llaves aparecieron en la palma de su mano, sin siquiera necesitar del recepcionista. Miró las llaves por varios segundos, mientras seguía perdido en sus propios pensamientos. Camino hasta la habitación que siempre solicitaba, sus pasos eran extrañamente pesados, más de lo usual, cada paso que daba se sentía más lento que el anterior, miraba las distintas decoraciones del lugar, mirando a través de la ventana un segundo. Miró su reflejo, y solo pudo arrugar su cara en disgusto. Finalmente, estuvo frente a la puerta, dudaba, cada segundo lo hizo, miró el pomo de la puerta, cuando trató de tomarlo, sintió como él mismo se alejaba sin explicación, miraba con curiosidad lo acontecido, antes de forzarse a tomarlo. En algún momento, logró tomarlo para darle vuelta. Fue recibido con la ya conocida vista de la habitación en la que había pasado tantas noches con sus compañeras, en el interior, se encontraba sentada en el borde la mujer de cabello naranja, que se veía impaciente. Él se quedó ahí, totalmente quieto como una estatua, mientras que miraba de arriba a abajo a la mujer, al percatarse de la presencia de su amado, le dedicó una amplia sonrisa. Una sonrisa cargada de amor y cariños tan sinceros que dolía. La mujer, al percatarse de la extraña manera de actuar de su amado, se levantó de la cama, mientras lo tomaba de la mano para hacerlo entrar, tan pronto cruzó el marco de la puerta, esta se cerró sola con un característico clic, dando inicio a su estancia en la misma. El hombre pareció consternado al escuchar dicho clic, casi como si se estuviese arrepintiendo de algo. Arrepentimiento, 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 arrepentimiento. Las visiones de la biblioteca comenzaron a inundar la cabeza del hombre, leyendo la estantería que tanto temía llenar.
Regresó a la realidad al escuchar cómo la chica delante suyo lo llamaba, su expresión previamente alegre transformada en un semblante de preocupación, de alguna forma, hizo que su culpa aumentase más. ¿Estás bien? La escucho decir su nombre, pero el sonido blanco le prohibió escuchar cuando la miro a los ojos. Este negó con la cabeza, mirando a la habitación, buscando algo que decir, pensando en cómo cambiar de tema. ¿Sabes que, cualquier cosa que te ocurra puedes decirme, sí? Un pozo negro se formó en su estómago, entendiendo el peso de dichas palabras. La mujer trató de retirar su casco, pero este se alejó. La mujer no pudo evitar poner un semblante extraño, mientras levantaba una ceja. ¿Qué sucede? Tonto aprendiz, parece que algo te carcome, como tu maestra, te exijo que me digas, odio verte así. La mujer trató de adoptar una actitud más jovial para relajar al hombre delante suyo, pero el silencio demostró que no había funcionado del todo. Frunció el ceño disgustada por la falta de una respuesta. Estaba a punto de hablar cuando el hombre delante suyo decidió hablar por primera vez desde que entró. ¿Puedes cerrar tus ojos? Preguntó sencillamente. La simple voz de aquel hombre bien apagó cualquier tipo de ira que hubiese habido en la mujer, haciéndola sonrojarse y mirar a otro lado. Aunque la expresión en el rostro del hombre era invisible, ella aún podía sentir que algo extraño estaba sucediéndole. Decidió restarle importancia, bien podrían hablar de ello más tranquilamente luego de pasar un buen rato juntos, como tanto les gustaba hacer como pareja. Tonto aprendiz, supongo que como tu maestra, debo complacerte de vez en cuando. Dijo con un tono de voz dulce, mientras cerraba sus ojos y alzaba sus labios para recibir un beso de su amado. Los segundos pasaron, mientras esperaba cualquier tipo de contacto. Esto era algo que ya habían hecho antes, por lo que le extrañó que le tomase tanto quitarse el casco. Estuvo a punto de entreabrir sus ojos para mirarlo cuando un extraño sonido entró por sus oídos, un sonido metálico y rasposo, como si hubiesen frotado metal con algo. Abrió un poco sus ojos, pero en aquel momento sintió dolor, un dolor agudo que rápidamente se registró por todo su cuerpo poniéndola alerta. Abrió sus ojos como platos, viendo cómo el hombre delante suyo había desenvainado su espada y había atravesado su estómago con la misma. Lo miraba en shock, mientras sentía su líquido carmesí escurriendo de la reciente herida. No lo comprendía. ¿Por qué él? ¿Por qué haría eso? ¿Qué estaba ocurriendo? Su cabeza comenzaba a pensar rápidamente, buscando alguna explicación. Él nunca le haría daño, ni a ella, ni al resto de sus compañeras y amigas. Era imposible, no podía ser. Él era un impostor, algo había tomado posesión de su cuerpo y... Pero su línea de pensamiento se detuvo cuando sintió la espada saliendo de su estómago. Frunció el ceño con ira, mirando a quien estuviese delante suyo, furiosa porque usurpase la identidad de su amado. Pero rápidamente, fue apuñalada nuevamente, esta vez, atravesando uno de sus pulmones. No pudo evitar soltar un grito de dolor cuando sintió como su órgano se desinflaba, y el oxígeno le comenzaba a faltar. Con la fuerza que pudo reunir, lanzó hacia atrás a aquel extraño, sujetando con fuerza uno de los lugares donde la había apuñalado, comenzando a aplicarse magia sanadora. No la curaría por completo, pero la sacaría del riesgo de muerte. Levantó su mano libre, comenzando a brillar antes de que una enorme lanza relámpago se generase en tan solo un par de segundos. El extraño no se dignó en esquivar, en cambio, su yelmo recibió el ataque, dejando expuesto su rostro. Una vez más, la mujer abrió sus ojos con sorpresa. No era ningún extraño, aquella mirada, aquel par de ojos. El hombre delante suyo era quien había amado, la razón por la que se había fortalecido tanto. El hombre se lanzó hacia adelante. El shock de la mujer no la dejó reaccionar a tiempo cuando el sujeto la tomó por la cintura, apuñalándola una vez más, esta vez, en el corazón. Los ojos del hombre estaban inundados en lágrimas, con una mirada de pena y resignación. El suave agarre que tantas veces le había demostrado cariño, ahora era usado para atravesarla con una espada. Empezó a toser, sentía que quería vomitar, su saliva adornada con aquel líquido carmesí cortesía del corte que había recibido en el pulmón, mientras su mente terminaba de procesar lo ocurrido. Dejó de luchar, no quería seguir peleando con aquel que alguna vez llamó su aprendiz, menos con su amor. Un charco de sangre comenzando a formarse debajo de ella, mientras miraba la mirada nublada y pérdida del hombre que la sujetaba, aún con lágrimas.
Tean, pero sus palabras fueron cortadas en seco cuando sintió como de un momento a otro, se convirtió en polvo llevado por el viento. En la mano del hombre, ahora reposaba un libro, lo miró, de un lado a otro, con los dientes apretados mientras se sentaba en la pared, mirando sus manos cubiertas de sangre. Miraba la portada del libro, estaba ensangrentado, pero era legible. El mago de Oz, eran las únicas letras que adornaban la cubierta, pensó en abrirlo, pero un clic resonó en la habitación, mientras la puerta que daba a la salida comenzaba a abrirse. No vino nadie. Fin del capítulo.